En mi propio cumpleaños, mi familia me dejó sola en la mesa, pero la llamada del banco por 5,4 millones cambió todo. A veces el abandono duele tanto que hasta el silencio parece gritar tu nombre. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurora Vázquez. Tengo 62 años y vivo en una casita de adobe en el barrio de Santa Tere, aquí en Guadalajara. Es una de esas colonias donde todavía se escuchan los pregones de los vendedores de tamales por las mañanas y donde las señoras barren sus banquetas mientras chismean con las vecinas. Mi casa tiene un patio pequeño con bugambilias moradas que mi mamá plantó hace 30 años, cuando yo era joven, y creía que la familia era para siempre. El 12 de mayo era mi cumpleaños número 62. Desde las 6 de la mañana estuve preparando todo con el mismo esmero de siempre. Puse a remojar los chiles para las enchiladas suizas que tanto le gustan a mi nuera Noelia. Batí la crema del pastel de 3 leches durante media hora hasta que me dolieron los brazos, porque sé que es el favorito de mi nieto Emilio. Compré el vino más barato de la Aurrera, pero lo puse en una copa de cristal para que se viera digno. El mantel blanco de encaje, herencia de mi mamá, lo extendí sobre la mesa del comedor con cuidado, alisando cada arruga con las manos. Las flores de cempasúchil que compré en el mercado San Juan de Dios, las puse en el florero azul que me regaló mi difunto esposo cuando cumplimos 10 años de casados. Todo tenía que estar perfecto, todo tenía que estar listo para cuando llegaran. A las 11 de la mañana, encendí las velas del pastel. Había comprado esas velitas de colores que tanto les gustan a los niños, aunque Emilio ya tiene 12 años. Pero para mí, sigue siendo mi nieto pequeño, el que se subía a mis piernas para que le contara cuentos de La Llorona mientras comía galletas María. El reloj de la sala, uno de esos antiguos que suenan cada hora, marcó las 12. Los platos estaban servidos, las servilletas dobladas, los vasos llenos de agua de horchata. El olor a canela y vainilla del pastel llenaba toda la casa. Me senté en mi silla de siempre, la que está frente a la ventana que da al patio, y esperé. Esperé viendo cómo las bugambilias se movían con el viento caliente de mayo. A la 1 de la tarde, revisé mi celular. Nada. Ni un mensaje, ni una llamada perdida. Pensé que tal vez se habían retrasado en el tráfico. Guadalajara está cada vez más congestionada, sobre todo los domingos cuando la gente va a misa o a visitar a la familia. A las 2:30, calenté otra vez las enchiladas. El queso se había endurecido un poco, pero aún se podían comer. El pastel seguía intacto. Las velitas ya se habían derretido hasta formar pequeños charcos de cera de colores sobre el betún blanco. A las 3, me levanté para ir al baño. Cuando regresé, mi celular tenía una notificación. El corazón me dio un brinco. Por fin se habían acordado de mí. Pero cuando abrí el mensaje, las palabras me cayeron como agua helada. Mamá, se nos complicó. Otro día pasamos. No insistas. Ese mensaje era de Iván, mi hijo mayor. Mi hijo de 35 años que vive a 20 minutos de mi casa, que maneja un BMW que yo ayudé a pagar cuando él necesitaba un carro decente para sus clientes. Mi hijo que siempre dice que está muy ocupado con su trabajo en la constructora, pero que nunca está demasiado ocupado para pedirme que le cuide a Emilio los fines de semana. No insistas. Esas 2 palabras me dolieron más que si me hubiera gritado. Como si fuera una vendedora molesta. Como si fuera una extraña pidiendo favores. Como si no fuera su madre. La mujer que se desveló durante años para curarlo cuando tenía bronquitis. La que vendió tamales en la puerta de la secundaria para pagarle los útiles escolares. Me quedé viendo el mensaje durante 10 minutos. Las letras se veían borrosas porque se me llenaron los ojos de lágrimas. Ni siquiera había puesto un emoji, ni un corazoncito, ni una carita triste. Solo palabras secas, frías, como si fuera un recordatorio del banco. El silencio de la casa se hizo más pesado. El reloj siguió marcando las horas con su tic-tac constante. Las enchiladas se enfriaron por completo. El pastel seguía ahí, intacto, con las velas derretidas como pequeñas tumbas de colores sobre el betún.
Me levanté y fui a la cocina. Guardé la comida en tuppers viejos, esos que he ido coleccionando de los restaurantes donde a veces compro comida para no cocinar solo para mí. Apagué las luces del comedor. Quité el mantel de encaje y lo doblé con cuidado, como mi mamá me enseñó cuando era niña. Pero no tiré el pastel. No sé por qué, pero no pude. Se quedó ahí, en el centro de la mesa, como un monumento a mi soledad. Esa noche, mientras veía mi telenovela de siempre, Amor Real, que repiten en el canal de las estrellas, sonó mi teléfono. Por un momento pensé que era Iván llamando para disculparse, o tal vez Noelia preguntando si estaba bien, pero la voz del otro lado era desconocida, formal, con ese tono que usan los empleados de banco cuando tienen malas noticias. ¿Señora Aurora Vázquez? Sí, soy yo. Habla licenciada Patricia Mendoza, del Departamento de Investigaciones del Banco Nacional de México. Necesitamos que venga mañana temprano a la sucursal de Plaza del Sol. Se han detectado movimientos irregulares en su cuenta por un monto de 5.400.000 pesos. El mundo se me detuvo. 5 millones. Esa cantidad ni siquiera podía imaginarla. Mi pensión apenas llega a 3.000 pesos al mes. En toda mi vida no he visto junto tanto dinero. Disculpe, debe haber un error. No hay error, señora Vázquez. Su cuenta aparece como beneficiaria de transferencias muy grandes en los últimos 6 meses. Necesitamos verificar si usted autorizó estas transacciones. Colgué el teléfono con las manos temblando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. ¿5 millones en mi cuenta? ¿Cómo era posible? Yo apenas tengo 1.200 pesos ahorrados para emergencias. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta viendo el techo, pensando en esa llamada extraña, en el cumpleaños olvidado, en el mensaje seco de mi hijo. Todo se mezclaba en mi cabeza como una pesadilla donde nada tenía sentido. Al amanecer, mientras me preparaba un café de olla para calmar los nervios, me di cuenta de algo que me heló la sangre. El único que tiene acceso a mis papeles del banco, el único que conoce mis contraseñas y tiene copias de mis documentos, es Iván. Él fue quien me ayudó a abrir esa cuenta hace 2 años, cuando me dijeron que necesitaba una cuenta de banco para recibir mi pensión electrónicamente. Él fue quien llenó todos los formularios porque yo no entiendo esas cosas. Él tiene las copias de mi credencial, de mi comprobante de domicilio, hasta de mi acta de nacimiento. Y de repente, como un rayo que ilumina la oscuridad, todo comenzó a tener un sentido terrible. El BMW nuevo, los viajes que hace con Noelia, la ropa cara que siempre trae puesta, su negativa constante a visitarme, mi propio hijo. La mañana del 13 de mayo amaneció gris, como si hasta el cielo supiera que algo terrible estaba por descubrirse. Me levanté a las 5:30, como siempre lo hago desde hace 30 años, pero esta vez no fue por costumbre, sino porque no había pegado el ojo en toda la noche. Mientras el agua para el café hervía en la estufa vieja que compré en Abonos hace 10 años, me quedé viendo las fotografías que tengo pegadas en la puerta del refrigerador. Ahí está Iván a los 5 años, con su uniforme nuevo del Kinder Benito Juárez, sonriendo sin dientes porque se le habían caído los de adelante. Ahí está en su graduación de la preparatoria, con esa toga azul que yo planché 3 veces para que se viera perfecta. Y ahí está el día que me presentó a Noelia, los 3 abrazados en el Parque Agua Azul, cuando aún me miraba con cariño y me decía «Mami», en lugar de hablarme como si fuera una empleada. Cada fotografía era como una puñalada en el estómago, porque recordaba perfectamente lo que había detrás de cada una de esas sonrisas. El uniforme del kinder que se ve tan bonito en la foto me costó trabajar doble turno en la fábrica de textiles durante un mes. Yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche, cosiendo y cosiendo hasta que se me dormían los dedos, solo para que Iván tuviera el uniforme completo con zapatos nuevos y mochila. Las otras mamás compraban los uniformes usados en el tianguis, pero yo quería que mi hijo se viera bien, que no lo fueran a hacer menos los compañeritos. La toga de la graduación la rentamos, pero el dinero para la fiesta se lo saqué vendiendo tamales dulces y salados durante 2 meses en la puerta de la secundaria técnica número 38. Me levantaba a las 3 de la madrugada para preparar la masa, moler los chiles,
cocinar el guisado. Para las 5 ya tenía listos 50 tamales que llevaba en una olla de peltre hasta la escuela. Ahí me quedaba desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde gritando, tamales calientes, dulces y salados, hasta que se me ronqueaba la voz. Los muchachos de la secundaria se reían de mí. Ahí viene la señora de los tamales, decían. Pero yo no me avergonzaba. Estaba trabajando para que mi hijo tuviera su fiesta de graduación como la de los hijos de familias con dinero. Y cuando Iván me presentó a Noelia, yo acababa de salir de trabajar en casa de la señora Esperanza, allá en las Lomas del Valle. Había estado limpiando su casota de 3 pisos desde las 6 de la mañana. Llegué corriendo porque Iván me había citado en el parque a las 6 y no quería llegar tarde. Traía las manos ásperas del cloro, el uniforme de la limpieza todavía puesto, el cabello recogido con una liga vieja. Pero cuando vi lo feliz que se veía mi hijo al lado de esa muchacha bonita, se me olvidó el cansancio. Se me olvidó la pena de llegar así vestida. Noelia me abrazó y me dijo, «Señora Aurora, Iván me ha contado tanto de usted. Me da mucho gusto conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso». Ese día pensé que había valido la pena todo. Todos los desvelos, todos los trabajos pesados, todas las veces que me salté comidas para que él pudiera comer bien. Pensé que mi hijo había salido bueno, que había encontrado a una mujer que me respetaba, que yo iba a ser una suegra querida. ¡Qué tonta fui! El café ya estaba listo, pero yo seguía parada frente al refrigerador, viendo esas fotos como si fueran evidencia de un crimen, porque eso era lo que se sentía, como si me hubieran robado todos esos recuerdos bonitos y los hubieran convertido en algo sucio. Me serví el café en la taza azul que me regaló mi comadre Esperanza hace 5 años. Esperanza, que también crió sola a sus hijos después de que su marido la dejó por una muchacha 20 años menor. Esperanza, que siempre me decía, «Aurora, no le des tanto a ese muchacho. Los hijos agradecen más lo que se ganan que lo que se les da regalado». Pero yo no le hacía caso. Pensaba que Esperanza estaba resentida porque sus hijos sí se habían ido lejos y casi no la visitaban. Yo me creía diferente. Me creía especial porque mi hijo se había quedado en Guadalajara, porque había formado una familia aquí cerca, porque de vez en cuando me hablaba para pedirme favores. Favores. Esa palabra me sonó diferente esa mañana, mientras el café se me enfriaba entre las manos. ¿Cuándo había sido la última vez que Iván me había llamado por algo que no fuera un favor? Traté de recordar, pero no pude. Siempre era lo mismo. «Mamá, ¿puedes cuidar a Emilio este fin de semana? Noelia y yo vamos a Vallarta». «Oh, mamá, necesito que me firmes unos papeles. Es para un trámite del trabajo». «Oh, mamá, ¿tienes 500 pesos que me prestes? Te los pago la próxima semana». Y yo siempre decía que sí. Siempre. Sin preguntas, sin quejas, sin condiciones. Porque era mi hijo. Porque lo amaba. Porque pensaba que así era el amor de madre. Dar sin esperar nada a cambio. Me acordé del día que me pidió que lo avalara para comprar el BMW. Llegó a la casa con unos papeles llenos de letras pequeñas y me dijo, «Mamá, necesito que pongas tu casa como garantía. Es solo por si acaso, pero no va a pasar nada. Yo siempre pago mis deudas». Yo no entendía bien qué significaba todo eso de poner la casa como garantía, pero él me explicó que era normal, que así funcionaban los créditos para carros. Además, mamá, si algo me pasara a mí, el carro va a ser para Emilio. Es una inversión para tu nieto. Y yo firmé. Firmé sin leer, sin preguntar, sin consultar con nadie, porque confiaba en él ciegamente, como siempre había hecho. Ahora, sentada en mi cocina con el café frío y el corazón acelerado por la llamada del banco, me daba cuenta de que había estado firmando muchas cosas en los últimos años. Papeles del seguro, papeles del banco, papeles que Iván me traía y me decía que eran trámites normales para mi pensión, para los impuestos, para no sé qué otras cosas. Y yo siempre firmaba. Como una tonta, siempre firmaba. Me levanté y fui a buscar la caja de zapatos donde guardo todos mis documentos importantes. La tengo escondida debajo de mi cama, envuelta en una bolsa de plástico para que no se mojen si se llega a meter el agua en la época de lluvias. Cuando abrí la caja, me di cuenta de que estaba más vacía de lo que recordaba. Faltaban algunos papeles.
Faltaba la escritura original de la casa, que yo recordaba perfectamente haber guardado ahí después de que murió mi esposo. Faltaban algunas copias de mi credencial del INE. Faltaba el contrato original de mi seguro de vida. Pero lo que más me llamó la atención fue encontrar copias de documentos que yo no recordaba haber firmado. Contratos de no sé qué banco, con mi nombre y mi firma, pero que yo no entendía. Papeles con números enormes, con letras pequeñitas, con sellos oficiales que se veían muy importantes. Uno de esos papeles decía algo sobre transferencia de beneficiario y tenía el nombre de Iván escrito con letra muy clara. Otro hablaba de poderes notariales y disposición de bienes. Yo no entendía qué significaban esas palabras, pero algo en mi estómago me decía que no eran cosas buenas. En ese momento sonó mi celular. Era Noelia. Suegrita, ¿cómo está? Me preocupé porque Iván me dijo que ayer no quiso acompañarnos porque se sentía mal. Se sentía mal. Eso había dicho Iván. No que estaban ocupados, no que se les había complicado. Que yo me sentía mal, y por eso no había querido que vinieran. Noelia, yo no dije eso. Yo los esperé toda la tarde. Preparé comida para todos. Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. ¿Cómo dice, suegrita? Iván me dijo que usted le había marcado para cancelar porque tenía dolor de cabeza y quería descansar. Ahí fue cuando supe, con una certeza que me dolió hasta los huesos, que mi hijo no solo me había mentido a mí, también le había mentido a su esposa. Había inventado una historia para no venir a mi cumpleaños y había hecho que yo quedara como la culpable. Noelia, ¿tú sabías de unos papeles que firmé hace unos meses? Papeles del banco, contratos, cosas que Iván me trajo para firmar. Otro silencio, más largo esta vez. Suegrita, yo no sé de qué papeles habla, pero ¿pasó algo? Se oye muy preocupada. No supe qué contestarle. No sabía si ella sabía algo de lo que su esposo estaba haciendo, si era cómplice o si también era víctima como yo. Pero algo en su voz me sonó sincero, preocupado de verdad. No, hija, no pasa nada importante. Solo estoy confundida con unos trámites. Cuando colgamos, me quedé viendo el teléfono durante mucho rato. Mi propio hijo me había usado como excusa para no venir a mi cumpleaños. Había preferido inventar una mentira antes que admitir que simplemente no quería estar conmigo. Y lo peor de todo era que ya tenía que prepararme para ir al banco, donde me esperaban respuestas que yo tenía la horrible sensación de que no iba a querer escuchar. A las 8 de la mañana ya estaba parada frente a la sucursal del Banco Nacional en Plaza del Sol, con mis mejores zapatos, los negros de charol que uso para las bodas y los velorios, y el vestido azul marino que me compré hace 3 años para la graduación de Emilio. Quería verme respetable, como una señora que tiene sus cosas en orden, no como una viejita confundida que no entiende sus propios asuntos. Pero por dentro me temblaba todo. Las manos, las piernas, hasta la voz cuando le dije al guardia de seguridad que tenía cita con la licenciada Patricia Mendoza. La licenciada resultó ser una mujer joven, de unos 35 años, con el cabello recogido en un chongo perfecto y unos lentes que la hacían ver muy seria. Su oficina olía a café caro y tenía plantas verdes que se veían más cuidadas que las mías del patio. «Señora Vázquez, tome asiento, por favor», me dijo señalando una silla de piel que se sentía más cara que todo mi juego de sala junto. «Necesito que revise estos documentos muy cuidadosamente». Puso frente a mí una carpeta gruesa, llena de papeles con números que me daban vértigo de solo verlos. Había estados de cuenta, transferencias, depósitos, retiros, todo con mi nombre, todo con fechas de los últimos 6 meses. «Señora Vázquez, según nuestros registros, usted ha recibido depósitos por 5.400.000 pesos en los últimos 6 meses. Dinero que después fue transferido inmediatamente a diferentes cuentas. 5 millones. Esa cifra seguía sonándome a broma, a error de computadora, a algo que no podía tener nada que ver conmigo. Licenciada, yo no he visto ni un peso de ese dinero. Mi pensión llega cada mes, mis 3.000 pesos, y eso es todo lo que entra a mi cuenta». La licenciada me miró por encima de sus lentes, con esa expresión que ponen los doctores cuando van a dar malas noticias.
Señora, el problema es que estas transferencias aparecen como lavado de dinero. Dinero que entra de fuentes dudosas y sale inmediatamente hacia cuentas en el extranjero. Su cuenta fue usada como puente. Lavado de dinero. Esas palabras me sonaron a telenovela, a noticias de narcotraficantes, a cosas que le pasan a gente que no es como yo. ¿Eso significa que estoy en problemas con la ley? ¿Significa que si usted no coopera con la investigación para encontrar al verdadero culpable, podría enfrentar cargos criminales? Esto es muy serio, señora Vázquez. Ahí fue cuando se me acabó la fuerza en las piernas. Me agarré de los brazos de la silla para no caerme. Cargos criminales. Yo que en mi vida he hecho nada más malo que quedarme con el cambio de más cuando el del Oxxo se equivoca. Pero alguien más tiene que haber hecho esto. Alguien que tenga acceso a mi cuenta, que conozca mis datos. La licenciada asintió y sacó otro folder. Exactamente. Por eso necesitamos que nos diga quién más tiene acceso a su información bancaria, quién conoce sus contraseñas, quién tiene copias de sus documentos. No tuve que pensar ni un segundo. Solo había una respuesta. Mi hijo, Iván Vázquez Morales. Él fue quien me abrió la cuenta, quien tiene todas mis copias, quien me ayuda con los trámites del banco. La licenciada escribió el nombre en una libreta y me miró directo a los ojos. Señora Vázquez, necesito que entienda algo muy importante. Si su hijo es el responsable de esto, usted tendrá que denunciarlo formalmente. No es solo firmar un papel, es iniciar un proceso legal contra él. Denunciar a mi propio hijo. Las palabras me sonaron como si me estuviera pidiendo que me cortara un brazo. Era mi hijo, el niño que cargué 9 meses en el vientre, al que crié sola después de que su papá nos abandonó, al que defendí cuando todos me decían que lo estaba malcriando. ¿No hay otra forma? ¿No puede el banco arreglar esto sin que yo tenga que...? Señora, su hijo cometió un delito federal. Usó su identidad para lavar dinero del narcotráfico. Si no lo denunciamos, usted podría ir a la cárcel en su lugar. Del narcotráfico. Esas palabras me pegaron como un balde de agua helada. Mi hijo, que se queja del tráfico, que le tiene miedo a las cucarachas, que llora cuando ve películas tristes. Había metido dinero sucio de narcotraficantes en mi cuenta. Licenciada, yo necesito hablar primero con él. Necesito escuchar de su boca que esto es verdad. Señora Vázquez, le voy a dar hasta mañana para que hable con su hijo, pero pasado mañana necesito que venga a firmar la denuncia. Si no lo hace, tendré que reportarla a usted como cómplice. Salí del banco con las piernas temblando y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Cómplice. Esa palabra me daba vueltas en la cabeza como una canción que no puedes dejar de escuchar. En el camión de regreso a mi casa, una señora mayor que iba sentada a mi lado me preguntó si me sentía bien. Yo debía tener cara de muerta, porque me ofreció sales y me dijo que parecía que había visto un fantasma. Y sí, había visto un fantasma. El fantasma del hijo que yo creía que tenía, que había resultado ser un mentiroso, un ladrón, un criminal. Cuando llegué a mi casa, Iván ya estaba ahí, esperándome en la sala. Se había metido con su propia llave, como siempre hacía, sin tocar, sin preguntar si podía pasar. Estaba sentado en mi sillón, viendo la televisión, como si nada hubiera pasado. «Hola, mamá. ¿Dónde andabas tan temprano?» Su voz sonaba normal, relajada, como la de siempre. Como si no hubiera arruinado mi vida, como si no me hubiera metido en problemas con la ley, como si no me hubiera convertido en cómplice de narcotraficantes. «Iván, necesito preguntarte algo, y quiero que me digas la verdad». Se volteó hacia mí con esa sonrisa que antes me derretía el corazón y ahora me daba náuseas. «Claro, mamá. Dime, ¿tú usaste mi cuenta del banco para meter dinero que no era tuyo?» La sonrisa se le borró de la cara de inmediato. Se puso pálido, después rojo, después otra vez pálido, pero no dijo nada. Solo me miró como un venado que ve los faros del carro antes de ser atropellado. «Iván, respóndeme. ¿Usaste mi cuenta para lavar dinero sucio?» Se levantó del sillón y se acercó a mí. Por primera vez en mi vida, mi hijo me dio miedo. Era más alto que yo, más fuerte, y tenía en los ojos algo que nunca había visto antes. Algo peligroso. «Mamá, tú no entiendes cómo funcionan los negocios. A veces hay que mover dinero de formas...»
Creativas. ¿Creativas? Iván, el banco me dice que puedo ir a la cárcel por tu culpa. Eso no va a pasar, mamá. Yo tengo contactos. Tengo gente que puede arreglar esto. ¿Qué gente, Iván? ¿Los mismos que te dieron el dinero sucio? Se quedó callado un momento largo. Después se sentó otra vez, pero ya no se veía relajado. Se veía nervioso, desesperado. Mamá, yo no quería meterte en esto, pero necesitaba una cuenta limpia, de una persona mayor, confiable. Tu cuenta era perfecta. Tu cuenta era perfecta. Como si yo fuera solo eso. Una cuenta bancaria útil para sus negocios sucios. ¿Y qué pensabas hacer conmigo cuando te descubrieran? ¿Dejarme que me llevaran a la cárcel? No, mamá. Yo iba a arreglar todo antes de que se dieran cuenta. Pero alguien me delató en la constructora. Alguien le dijo al banco que revisara mi cuenta personal. Y por eso investigaron las transferencias. Alguien lo delató. Mi hijo hablaba como si fuera la víctima, como si él no hubiera hecho nada malo, como si el problema fuera que lo habían cachado, no que había cometido un crimen. Iván, mañana tengo que ir a denunciarte al banco. Si no lo hago, voy yo a la cárcel en tu lugar. Ahí fue cuando se le cambió completamente la cara. Se puso de pie otra vez, pero esta vez se acercó tanto a mí, que podía oler su aftershave caro, el que se pone para impresionar a sus clientes. Mamá, tú no vas a hacer eso. Sí lo voy a hacer, Iván. No me vas a arruinar la vida. ¿Ah, sí? ¿Y si yo les digo a todos en la familia la clase de mujer que fuiste cuando eras joven? ¿Si les cuento de tus aventuras con el compadre Raúl cuando papá todavía vivía? ¿Si les enseño las cartas que le escribiste, donde le decías que te querías ir con él? El mundo se me vino abajo. Raúl había sido mi único error, mi único momento de debilidad en 40 años de matrimonio. Una aventura que duró 3 meses cuando mi esposo se la pasaba borracho y yo me sentía sola y abandonada. Algo de lo que me arrepentí toda la vida, que confesé antes de morir mi marido, que él me perdonó en su lecho de muerte. Pero Iván sabía, había encontrado las cartas que yo creía haber quemado todas, y ahora las usaba como arma contra mí. Además, mamá, continuó con una voz que ya no reconocía, ¿quién te va a creer? Eres una viejita de 62 años sin estudios. Yo soy un profesionista respetado. Si yo digo que tú sabías de todo, que tú me pediste que usara tu cuenta, ¿a quién le van a creer? Mi propio hijo me estaba chantajeando, me estaba amenazando, me estaba tratando peor de lo que trataría a un enemigo. Y lo peor de todo era que tenía razón. ¿Quién me iba a creer a mí contra él? Esa noche no dormí nada. Me quedé sentada en la cocina, viendo las fotografías del refrigerador hasta que se me grabaron en la memoria cada arruga de la ropa, cada sonrisa fingida, cada abrazo que ahora me parecía mentira. A las 5 de la mañana, cuando ya no pude soportar más el silencio de la casa, marqué el número de mi comadre Esperanza. ¿Aurora? ¿Qué pasó, hija? Son las 5 de la mañana. Le conté todo. Todo lo del banco, todo lo de Iván, todo lo del chantaje. Esperanza se quedó callada tanto tiempo que pensé que se había colgado. «Ay, Aurora», me dijo finalmente, con una voz cansada que sonaba a años de decepciones. Ya sabía yo que ese muchacho no era de fiar. Desde que era chiquito tenía esa forma de mirarte, como si te estuviera midiendo, calculando qué podía sacar de ti. Pero es mi hijo, Esperanza. Es mi único hijo. Y tú eres su única madre. Mira cómo te paga. A las 7, cuando ya había amanecido y el ruido de los camiones empezaba a llenar la calle, sonó mi celular. Era Noelia. «Suegrita, necesito hablar con usted. ¿Puedo ir ahorita?» Llegó media hora después, pero no venía sola. Traía a Emilio de la mano, mi nieto de 12 años con su uniforme de la secundaria y la cara de confusión que tienen los niños cuando los adultos hablan de cosas que no entienden. Noelia se veía terrible. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello despeinado, la blusa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Suegrita, Iván me contó lo que pasó ayer. Me dijo que usted lo va a denunciar por algo del banco». Emilio me miró con esos ojos grandes que heredó de su papá, llenos de preguntas que yo no sabía cómo contestar. «Abuela, ¿es cierto que mi papá hizo algo malo? ¿Qué le dices a un niño de 12 años? ¿Que su papá es un criminal? ¿Que usó a su abuela para lavar dinero sucio?
¿Que la chantajea con secretos del pasado? Emilio, hijo, tu papá cometió algunos errores. Errores muy grandes. ¿Pero lo van a meter a la cárcel? Mi amigo Sebastián dice que su tío está en la cárcel y que ya no puede verlo. Noelia se puso a llorar otra vez. Emilio se acercó a ella y le puso la mano en el hombro, como un hombrecito tratando de consolar a su mamá. Suegrita, me dijo Noelia entre lágrimas. Yo no sabía nada de esto, pero Iván me dijo que si usted lo denuncia, nosotros nos vamos a quedar sin nada, que van a embargar la casa, el carro, todo. ¿Qué voy a hacer con Emilio? ¿Cómo lo voy a mantener? Ahí estaba, la manipulación perfecta de Iván. No solo me chantajeaba a mí, sino que había puesto a su esposa y a su hijo como escudos humanos. Sabía que yo no soportaría ver a mi nieto en la calle. Sabía que mi amor por él podía ser más fuerte que mi necesidad de justicia. Noelia, hija, yo no quiero hacerles daño a ustedes, pero si no denuncio a Iván, yo soy la que va a la cárcel. ¿Entiendes? Él me metió en sus negocios sucios sin preguntarme, y ahora tengo que escoger entre salvarlo a él o salvarme a mí. Pero usted es su mamá, me dijo con una voz desesperada. Las mamás siempre perdonan a sus hijos, siempre los protegen. ¿Y quién me protege a mí, Noelia? ¿Quién me ha protegido todos estos años? Emilio se acercó a mí y me tomó de la mano con sus dedos pequeños y fríos. Abuela, yo no quiero que te metan a la cárcel, pero tampoco quiero que le hagan daño a mi papá. Mi nieto, ese niño inocente que no tenía la culpa de nada, estaba sufriendo por las decisiones de su padre. Estaba viviendo la angustia de ver a su familia destruirse, de no entender por qué los adultos que se suponía que lo protegían estaban peleándose de formas tan crueles. Emilio, mi amor, esto no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Pero, abuela, ¿por qué mi papá hizo cosas malas? Él siempre me dice que hay que portarse bien, que hay que hacer lo correcto. ¿Cómo le explicas a un niño que su papá es un mentiroso, que les enseña una moral que él no practica, que usa a su propia madre para cometer crímenes? Después de que se fueron Noelia y Emilio, me quedé sentada en la sala, sintiendo como si el mundo se me hubiera caído encima. No era solo la traición de Iván, era ver el dolor en los ojos de mi nieto, era saber que Noelia, que siempre había sido buena conmigo, ahora me veía como la enemiga de su familia. A las 2 de la tarde llegó mi hermana Carmen desde Tlaquepaque. Esperanza la había llamado para contarle lo que estaba pasando. Carmen es 2 años mayor que yo, y siempre se ha creído más lista, más correcta, mejor madre. Llegó a mi casa con esa cara de «¿ya sabía yo?», que pone cuando tiene la oportunidad de demostrar que ella tenía razón y yo estaba equivocada. «Aurora, esto te pasa por ser tan ingenua. ¿Cómo se te ocurre darle acceso a tu cuenta a ese muchacho? Yo desde hace años te decía que Iván era un malagradecido. Carmen, vine a pedirte consejo, no a que me regañes». ¿Consejo? El consejo es obvio. Denuncia a ese desgraciado y que pague por lo que hizo. No puedes sacrificar tu libertad por proteger a alguien que te usa como trapo de cocina. Pero si lo denuncio, Emilio y Noelia van a sufrir. Y si no lo denuncias, tú vas a la cárcel. Aurora, despierta. Ese muchacho no te quiere. Te está chantajeando con lo de Raúl, porque sabe que eres demasiado noble para defenderte. Carmen tenía razón, pero escucharla me dolía más que si me hubiera dado cachetadas, porque cada palabra suya confirmaba que yo había sido una tonta, que había criado un monstruo, que había malinterpretado amor donde solo había manipulación. Además, siguió Carmen, sin importarle que yo ya estuviera llorando, ¿qué va a pensar la gente cuando se enteren? Que la señora Aurora Vázquez está metida en líos con narcotraficantes. Tu reputación va a quedar destrozada por culpa de ese ingrato. Mi reputación. En mi barrio, en mi colonia, donde todos me conocen como la señora respetable que crió sola a su hijo, que trabajó honradamente toda su vida, que nunca se metió en problemas. Ahora iba a ser la vieja que lavaba dinero sucio, la cómplice de criminales, la abuela que traicionó a su propia familia. Esa noche, cuando Carmen ya se había ido después de llenarme la cabeza de reproches y consejos amargos, me senté otra vez en la cocina.
Pero esta vez no estaba viendo las fotografías. Esta vez estaba viendo una taza vieja, despostillada, que me había regalado Iván cuando cumplió 8 años. La había comprado con sus domingos, juntando monedas de 50 centavos durante meses. Era una taza fea, blanca con flores rosas dibujadas a mano, pero él estaba tan orgulloso de habérmela comprado que lloraba de felicidad cuando me la dio. Es para que tomes tu café, mami, para que pienses en mí cada mañana. Y yo había tomado café en esa taza durante 26 años. Cada mañana, pensando en él, sintiendo su amor de niño, recordando lo feliz que se veía cuando me la regaló. Ahora la taza se sentía pesada en mis manos, como si estuviera llena de todas las mentiras, todos los años de manipulación, todos los momentos en los que yo creía estar amando a mi hijo cuando en realidad él me estaba usando. La dejé caer. Se quebró en 3 pedazos grandes contra el piso de la cocina. El ruido fue seco, final, como el sonido de algo que se rompe para siempre. Me quedé viendo los pedazos un rato largo. Pensé en tratar de pegarla, como había hecho tantas veces con tantas cosas rotas en mi casa. Pero no, esta vez no iba a pegar nada. Esta vez iba a dejar que las cosas rotas se quedaran rotas. Barrí los pedazos y los tiré a la basura. Después fui a mi cuarto y saqué de debajo de la cama la caja donde guardo las cartas que escribí hace 20 años, las que Iván había encontrado y usaba para chantajearme. Las cartas donde yo le decía a Raúl que lo amaba, que quería irme con él, que estaba cansada de vivir con un borracho que me gritaba y me ignoraba. Cartas que escribí cuando estaba desesperada, cuando me sentía sola, cuando creía que esa era mi única oportunidad de ser feliz. Cartas que nunca envié porque al final no pude abandonar a mi hijo, no pude destruir mi familia por un amor que tal vez solo era una ilusión. Las leí otra vez, después de tantos años, y por primera vez, en lugar de sentir vergüenza, sentí algo diferente. Sentí que esa mujer que escribió esas cartas había estado tratando de salvarse. Había estado buscando una salida, una forma de escapar de una vida que la estaba matando poco a poco. Y que tal vez, solo tal vez, era hora de que esa mujer por fin se salvara. Al día siguiente me levanté con una claridad que no había sentido en meses. No era felicidad, no era tranquilidad, era algo más fuerte. Era la certeza de que por primera vez en mi vida iba a tomar una decisión solo para mí, sin pensar en las consecuencias para otros, sin sacrificar mi bienestar por proteger a alguien que no me protegía a mí. Me bañé con calma, me puse mi vestido café, el que uso para ocasiones importantes, y desayuné lentamente un huevo con frijoles, mientras veía por la ventana a los vecinos que salían a trabajar. Gente normal, con problemas normales, que no tenía que escoger entre la cárcel y traicionar a su familia. A las 9 en punto, estaba otra vez en la oficina de la licenciada Patricia Mendoza, pero esta vez no temblaba. Esta vez llevaba en mi bolsa todas las copias de los documentos que había encontrado, todas las evidencias de lo que Iván había hecho. Señora Vázquez, me da mucho gusto verla. ¿Ya habló con su hijo? Sí, licenciada. Y vengo a poner la denuncia formal. Se le iluminó la cara de alivio. Seguramente había pensado que yo no iba a tener el valor de denunciar a mi propio hijo. Perfecto. Voy a llamar al licenciado Martínez, del Departamento Legal, para que tome su declaración. Mientras esperábamos al abogado, me preguntó si estaba segura de mi decisión. Señora, entiendo que esto debe ser muy difícil para usted. Denunciar a un hijo no es algo que se tome a la ligera. Licenciada, yo crié a mi hijo para que fuera un hombre de bien. Le enseñé valores, respeto, honestidad. Si él decidió tirar todo eso a la basura por dinero fácil, esa fue su decisión. Ahora yo tengo que tomar la mía. El licenciado Martínez resultó ser un hombre mayor, de unos 50 años, con canas en las sienes y una voz pausada que me daba confianza. Me explicó paso a paso lo que iba a pasar. La denuncia formal, la orden de aprehensión, el proceso legal. Señora Vázquez, quiero que entienda que una vez que firmemos estos documentos, no hay vuelta atrás. Su hijo será arrestado probablemente hoy mismo. Entiendo, licenciado. Y estoy lista. Firmé cada papel con pulso firme. Mi nombre, Aurora Vázquez López, se veía claro y decidido en cada página.
Por primera vez en años, mi firma era realmente mía, no algo que alguien más me pedía que pusiera en documentos que no entendía. Cuando terminé de firmar, el licenciado me dio una copia de todo. Señora, el banco va a retirar todos los cargos contra usted. Su colaboración con la investigación la exonera completamente. Además, podremos recuperar parte del dinero que fue lavado a través de su cuenta. ¿Dinero para mí? Esa posibilidad ni se me había ocurrido. ¿Cuánto dinero, licenciado? Bueno, por ley, las víctimas de este tipo de delitos tienen derecho a una compensación. En su caso, estamos hablando de aproximadamente 200,000 pesos. 200,000 pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. Dinero que podría usar para arreglar mi casa, para comprar ropa nueva, para no tener que contar cada peso de mi pensión. Salí del banco sintiendo algo extraño en el pecho. No era culpa, no era tristeza. Era libertad. ¿Era esto lo que se sentía cuando una tomaba control de su propia vida? Caminé por Plaza del Sol sin rumbo fijo, viendo a la gente que compraba, que reía, que vivía vidas normales. Me detuve frente a un aparador de vestidos bonitos, de esos que siempre había mirado de lejos porque eran demasiado caros para mi presupuesto. Entré a la tienda. Buenos días, señora. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero ver ese vestido azul del aparador, el de las flores bordadas. La vendedora, una muchacha joven con sonrisa amable, me lo mostró. Era precioso, de una tela suave que se sentía como seda entre los dedos. ¿Se lo quiere probar? Por primera vez en años, me probé ropa nueva solo porque me gustaba. No porque la necesitara, no porque estuviera en oferta. El vestido me quedaba perfecto, me hacía ver elegante, me hacía sentir como una señora que se respeta a sí misma. Me lo llevo. Costaba 1,200 pesos, casi tanto como mi pensión de un mes completo. Pero lo pagué sin pensarlo 2 veces. Era mi dinero, mi decisión, mi regalo para mí misma. Cuando llegué a mi casa con la bolsa del vestido nuevo, mi vecina Clarisa estaba regando sus plantas del patio de al lado. ¡Ay, Aurora! ¿Qué traes ahí? Te ves muy contenta. Clarisa siempre había sido una buena vecina, de esas que te prestan azúcar cuando se te acaba y que cuidan tu casa cuando te vas de viaje, pero nunca habíamos sido muy cercanas. Ella es 10 años más joven que yo, y siempre me había parecido demasiado moderna, demasiado independiente. Me compré un vestido nuevo, Clarisa. ¡Qué bueno! Ya era hora de que te consintiera. Siempre veo que se desvive por su hijo y su nieto, pero nunca se compra nada para usted. Esas palabras me pegaron. Clarisa había estado viendo desde afuera lo que yo no podía ver desde adentro, que me había vuelto invisible para mí misma, que había dejado de importar en mi propia vida. Clarisa, ¿puedo preguntarte algo? ¿Tú crees que está mal que una madre denuncie a su hijo si él comete un crimen? Se quedó pensando un momento, con la manguera todavía en la mano. Aurora, yo creo que los hijos no tienen derecho a destruir a sus padres solo porque los trajimos al mundo. Si mi hijo me robara o me metiera en problemas con la ley, yo también lo denunciaría. El amor de madre no significa ser tonta. El amor de madre no significa ser tonta. Esa frase se me quedó grabada como si fuera un refrán que hubiera escuchado toda la vida sin entender su significado. Esa tarde, por primera vez en meses, no esperé ninguna llamada de Iván. No me preocupé por saber si necesitaba que cuidara a Emilio, si quería que le cocinara algo, si tenía algún favor que pedirme. Por primera vez en años, mi tarde me pertenecía completamente. Me preparé un café en una taza nueva, una que había comprado en el mercado y que no tenía historias tristes pegadas, y me senté en el patio a ver crecer mis bugambilias. El sol de la tarde las hacía brillar como joyas moradas, y por primera vez las vi como las había visto mi mamá, como algo hermoso que valía la pena cuidar. A las 6 de la tarde sonó mi teléfono. Era un número desconocido. ¿Aurora Vázquez? Sí, dime. Habla el comandante Roberto Salinas, de la Policía Ministerial. Le llamo para informarle que Iván Vázquez Morales fue detenido esta tarde en su lugar de trabajo. Su denuncia fue fundamental para su arresto. Arrestado. Mi hijo estaba arrestado. En una celda, con uniforme de reo, sin su BMW, sin su ropa cara, sin su arrogancia. Esperé sentir dolor, culpa, arrepentimiento, pero lo único que sentí fue un cansancio enorme.
como cuando terminas de cargar algo muy pesado durante mucho tiempo y por fin lo puedes soltar. ¿Cuándo es la audiencia, comandante? Mañana a las 9 de la mañana, en el Juzgado Penal de Tlaquepaque. Usted no está obligada a ir, pero si quiere estar presente, tiene derecho. Esa noche cené tranquila. Me hice unas quesadillas con queso Oaxaca y me las comí viendo mi telenovela, sin que nadie me interrumpiera, sin que nadie me pidiera nada, sin que nadie me criticara por perder el tiempo viendo programas para viejas. Me acosté temprano y, por primera vez en semanas, dormí toda la noche sin despertarme, sin pesadillas, sin angustia, sin el nudo en el estómago que había sido mi compañero constante desde el día de mi cumpleaños. Desperté sintiéndome descansada, como si hubiera dormido durante años y por fin estuviera despierta de verdad. Me levanté, me preparé mi café, me puse mi vestido nuevo, el azul con flores bordadas, y me miré en el espejo del tocador que había sido de mi mamá. La mujer que me miraba desde el cristal ya no era la misma de hace una semana. Seguía teniendo 62 años, seguía teniendo arrugas alrededor de los ojos, seguía teniendo las manos ásperas del trabajo, pero había algo diferente en su mirada, algo que no había visto en años. Dignidad. Me arreglé el cabello, me puse mis aretes de perlas, los que uso para las ocasiones especiales, y salí de mi casa rumbo al juzgado. Iba a ver a mi hijo enfrentar las consecuencias de sus actos, e iba a hacerlo con la frente en alto, como la madre que le enseñó valores que él decidió ignorar, pero que yo nunca había dejado de tener. Por primera vez en décadas, Aurora Vázquez iba a algún lado solo por ella misma. El juzgado de Tlaquepaque olía a desinfectante y a papeles viejos. Era un edificio gris, con pasillos largos llenos de gente que esperaba con caras de preocupación. Abogados con trajes baratos caminaban de un lado a otro cargando cartapacios abultados. Familias enteras se amontonaban en las bancas de plástico, algunas llorando, otras discutiendo en voz baja. Yo me senté en la primera fila de la sala 3, donde me habían dicho que sería la audiencia. Tenía las manos dobladas sobre mi bolsa, la de piel café que me regaló mi hermana Carmen hace 5 años, y los pies bien plantados en el suelo. Mi vestido azul nuevo me daba confianza, como si fuera una armadura bonita. A las 9 en punto entraron los guardias. Después el juez, un hombre calvo de unos 60 años con lentes gruesos. Y finalmente, esposado y vestido con uniforme naranja de reo, entró mi hijo. Iván se veía más pequeño de lo que recordaba, sin su traje caro, sin su gel para el cabello, sin su sonrisa arrogante. Parecía lo que realmente era, un hombre de 35 años que había tomado malas decisiones y ahora tenía que pagarlas. Cuando me vio sentada en la primera fila, se le cambió la cara. Primero sorpresa, después rabia, después algo que podría haber sido miedo. «Mamá», me gritó mientras lo llevaban a su lugar. «¿Qué haces aquí? Se supone que me ibas a ayudar». El juez golpeó con el martillo. «Orden en la sala. El acusado guardará silencio hasta que se le permita hablar». El fiscal, un hombre joven con bigote que se veía muy preparado, leyó los cargos. Lavado de dinero, fraude, uso de identidad ajena, asociación delictuosa. Cada palabra caía como una piedra pesada en el silencio de la sala. El acusado Iván Vázquez Morales utilizó la cuenta bancaria de su madre, la señora Aurora Vázquez López, para lavar 5.400.000 pesos provenientes del narcotráfico. La víctima, su propia madre, fue engañada y amenazada por el acusado cuando descubrió el delito. Víctima. Era la primera vez que alguien me llamaba víctima en lugar de cómplice. Era la primera vez que alguien reconocía oficialmente que yo no había sido culpable, sino que había sido usada. Cuando llegó el turno del abogado defensor, un hombre gordo con traje mal planchado que claramente Iván había contratado con lo poco que le quedaba, trató de hacer ver que yo había sido cómplice voluntaria. «Señor juez, mi cliente afirma que su madre estaba completamente enterada de estas transacciones, que incluso ella le pidió que utilizara su cuenta porque necesitaba el dinero». El juez me miró por encima de sus lentes. «Señora Vázquez, ¿desea declarar?» Me levanté de mi asiento. Las piernas me temblaron un poco, pero la voz me salió firme y clara.
Sí, señor juez, quiero declarar. Me acerqué al micrófono. Era la primera vez en mi vida que hablaba frente a tanta gente. La primera vez que mi voz iba a ser escuchada oficialmente, registrada, tomada en cuenta. Señor juez, yo no sabía nada de lo que mi hijo estaba haciendo con mi cuenta. Él se aprovechó de mi confianza, de mi amor de madre, de mi ignorancia sobre los bancos. Yo lo crié para que fuera un hombre honesto, pero él eligió ser un criminal. Me volteé para mirar a Iván directamente a los ojos. Y cuando lo descubrí, en lugar de pedir perdón, me chantajeó con secretos de mi pasado. Me amenazó con destruir mi reputación si lo denunciaba. Mi propio hijo me trató como si fuera su enemiga. La voz se me quebró un poco, pero continué. Yo he trabajado toda mi vida honestamente. He criado a mis hijos con valores. He sido una mujer decente. No voy a permitir que mi hijo destruya eso por dinero sucio. Cuando regresé a mi asiento, había silencio total en la sala. Hasta los guardias me miraban con respeto. El juez llamó a declarar a Iván. Se acercó al micrófono con paso vacilante, ya sin la seguridad que siempre había tenido. Señor juez, yo no quería involucrar a mi mamá, pero necesitaba la cuenta de alguien confiable, alguien que no despertara sospechas. ¿Y por eso eligió a su madre? Sí, porque las cuentas de personas mayores no llaman la atención. Pensé que podía arreglarlo todo antes de que se diera cuenta. Cada palabra que salía de su boca era como una puñalada. Mi hijo no solo me había usado, sino que había calculado específicamente que yo era la víctima perfecta. Vieja, ignorante, confiada. ¿Y las amenazas hacia su madre cuando ella descubrió el delito? Iván miró hacia el piso. Yo estaba desesperado. No sabía qué hacer. Responda la pregunta directamente. ¿Amenazó usted a su madre con revelar información personal si lo denunciaba? Un silencio largo. Después, apenas audible. Sí. El juez escribió algo en sus papeles. Después me miró otra vez. Señora Vázquez, ¿hay algo más que quiera agregar? Me levanté otra vez. Esta vez no temblaba. Sí, señor juez. Quiero decir que durante 35 años, yo creí que había criado a un buen hijo. Me sacrifiqué por él. Trabajé doble turno para que estudiara. Vendí tamales para pagarle sus fiestas. Puse mi casa como garantía para sus deudas. Todo porque pensé que era mi deber como madre, porque pensé que él me amaba. Miré a Iván, que ahora tenía la cabeza completamente agachada. Pero un hijo que ama a su madre no la usa para cometer crímenes. Un hijo que respeta a su madre no la chantajea con sus errores del pasado. Un hijo que valora a su madre no la pone en riesgo de ir a la cárcel por sus propias decisiones. Mi voz se hizo más fuerte. Yo ya no tengo un hijo criminal, señor juez. Mi hijo murió el día que decidió convertirme en su víctima. El hombre que está ahí sentado es un extraño que se aprovechó de mi amor durante años. Cuando terminé de hablar, vi que algunas personas en las bancas estaban llorando. Una señora mayor, que probablemente también tenía hijos, me miró con lágrimas en los ojos y asintió, como si entendiera perfectamente lo que acababa de decir. El juez deliberó durante media hora. Cuando regresó, su veredicto fue claro y contundente. Iván Vázquez Morales, este tribunal lo encuentra culpable de todos los cargos. La evidencia presentada, incluyendo su propia confesión, demuestra que utilizó de manera premeditada la identidad de su madre para cometer delitos federales. Además, cuando fue descubierto, recurrió a amenazas y chantajes contra la víctima. Golpeó el martillo. Lo condeno a 8 años de prisión federal, sin derecho a libertad condicional durante los primeros 3 años. Además, deberá pagar una multa de 2 millones de pesos y compensar a la víctima con 300,000 pesos por daños morales. 8 años. 300,000 pesos para mí. Mi hijo no iba a salir de la cárcel hasta los 43 años. Cuando se llevaron a Iván esposado, se volteó una última vez para mirarme. Esperaba ver arrepentimiento, tristeza, tal vez una disculpa silenciosa. Pero lo que vi en sus ojos era odio puro. Odio hacia mí, su madre, por haberlo denunciado. Hasta el final, hasta el último momento, no era capaz de asumir la responsabilidad de sus actos. «Vas a morirte sola, vieja bruja»,
me gritó mientras se lo llevaban. Todos van a saber que traicionaste a tu propio hijo. Los guardias lo callaron y se lo llevaron, pero sus palabras se quedaron flotando en el aire como una maldición. Salí del juzgado con una mezcla extraña de tristeza y alivio. Tristeza porque el hijo que había amado durante 35 años efectivamente había muerto. Alivio porque por fin estaba libre de sus manipulaciones, de sus mentiras, de su chantaje constante. Afuera del juzgado me esperaba Noelia con Emilio. Los dos se veían destruidos. Noelia tenía los ojos rojos de llorar, y Emilio se agarraba de su mano como si fuera lo único que lo mantuviera de pie. «Suegrita», me dijo Noelia con voz quebrada. ¿Cómo pudo hacerle esto a su propio hijo? ¿Cómo va a poder vivir sabiendo que por su culpa Emilio se va a criar sin papá? Miré a mi nieto, ese niño de 12 años que no tenía la culpa de nada, que iba a cargar por el resto de su vida con el peso de tener un papá criminal. «Noelia, yo no metí a tu esposo en problemas. Él solito se metió cuando decidió lavar dinero sucio. Yo solo me negué a ir a la cárcel por sus crímenes. Pero usted es su madre. Las madres protegen a sus hijos. Las madres protegen a sus hijos buenos, Noelia, no a los criminales». Me acerqué a Emilio y le puse la mano en el hombro. «Emilio, mi amor, tu papá tomó decisiones muy malas. Eso no es culpa tuya, y tampoco es culpa mía. Pero si yo hubiera dejado que me llevaran a la cárcel por lo que él hizo, tú te habrías quedado sin abuela también. ¿Eso es lo que querías?» El niño me miró con lágrimas en los ojos. «No, abuela. Pero, ¿por qué mi papá hizo cosas tan feas? No lo sé, mi amor. Pero lo que sí sé es que tú no eres como él. Tú vas a crecer para ser un hombre bueno, honesto, que respete a las mujeres y que no use a la gente que lo ama». Noelia se llevó a Emilio, no sin antes mirarme con resentimiento. «Esto no se va a quedar así, suegrita. La familia entera se va a enterar de lo que hizo. Nadie la va a perdonar». Y se fueron, dejándome parada en la banqueta del juzgado, sola bajo el sol de mediodía. Pero por primera vez en años, estar sola no se sentía como un castigo, se sentía como libertad. 3 semanas después del juicio, cuando el escándalo ya era tema de conversación en toda la colonia Santa Tere, me desperté con una sensación que no había experimentado en décadas. Ganas de vivir, no solo de existir, de sobrevivir, de aguantar otro día más, sino ganas reales de hacer algo que me diera alegría. Eran las 6 de la mañana y en lugar de quedarme en la cama preocupándome por quién me estaría juzgando o qué estarían diciendo de mí en el mercado, me levanté con energía. Me preparé mi café en mi taza nueva, la azul con flores amarillas que compré el día anterior, y me senté en el patio a planear algo que jamás había hecho en mis 62 años de vida. Un viaje sola. El banco ya me había entregado la compensación completa. 300,000 pesos que brillaban en mi estado de cuenta como la prueba de que por primera vez en mi vida, el sistema legal había funcionado a mi favor. Por primera vez, ser víctima había resultado en justicia real, no solo en consejos de perdona y olvida. Saqué de un cajón de la cocina un cuaderno viejo que había comprado hace años para anotar recetas y nunca había usado. En la primera página escribí con letra cuidadosa: «Cosas que Aurora quiere hacer». Era extraño escribir mi propio nombre como si fuera otra persona, como si fuera alguien cuyos deseos importaran. Primero escribí: «Conocer el mar». Nunca había visto el océano. Iván siempre decía que los viajes eran un gasto innecesario, que para qué quería yo ver agua salada si podía ver el lago de Chapala gratis. Pero yo tenía curiosidad por saber cómo se sentiría la arena entre los dedos de los pies, cómo sonaría el ruido de las olas, cómo sería ver el horizonte sin montañas que lo cortaran. Segundo, aprender a manejar. Toda mi vida había dependido del transporte público, de favores, de que otros me llevaran donde necesitaba ir. A los 62 años tal vez era tarde para aprender, pero también tal vez no. Tal vez era exactamente el momento perfecto para hacer algo que parecía imposible. Tercero, comprarse ropa bonita. No ropa necesaria, no ropa en oferta, no ropa que durara para siempre, ropa que me hiciera sentir hermosa, aunque fuera por un día, aunque nadie más la viera. Mientras escribía mi lista, llegó mi vecina Clarisa cargando una maceta con una planta que no reconocí.
Buenos días, Aurora. ¿Cómo ha estado? Desde el juicio no la había visto. Clarisa era la única vecina que no me miraba con lástima o con reproche. Era la única que parecía entender que denunciar a mi hijo había sido un acto de valor, no de traición. Estoy bien, Clarisa. Mejor de lo que he estado en años, para ser honesta. Me da mucho gusto escucharla decir eso. Le traje esta planta. Es una dalia, la flor nacional de México. Pensé que le gustaría plantarla en su patio. Las dalias eran flores fuertes, resistentes, que florecían incluso en condiciones difíciles. Me pareció un regalo muy apropiado. Gracias, Clarisa. ¿Sabes qué? Estoy pensando en hacer algunas cosas que nunca había hecho. ¿Conoces alguna escuela donde enseñen a manejar? Se le iluminó la cara. Por supuesto. Mi compadre Rodolfo tiene una escuela de manejo aquí en la colonia. Es muy paciente con las señoras de nuestra edad. Le voy a dar su número. 2 días después estaba sentada por primera vez en el asiento del conductor de un auto, con las manos temblando sobre el volante y el instructor, don Rodolfo, un hombre de 50 años con paciencia infinita, explicándome los pedales. Señora Aurora, lo más importante es no tener miedo. El carro no la va a lastimar si usted lo respeta. Respeto. Esa palabra me resonó de forma inesperada. Durante años había respetado a Iván, sus decisiones, sus peticiones, sus mentiras, pero él nunca me había respetado a mí. Tal vez era hora de aprender a respetar algo que sí me fuera a tratar bien. La primera clase fue desastrosa. Confundí el freno con el acelerador. Se me apagó el motor 5 veces, y casi me llevo un puesto de esquites. Pero don Rodolfo solo se reía. Señora, yo he enseñado a manejar a abuelas de 80 años. Usted está apenas comenzando su juventud. Mi juventud. Hacía tanto tiempo que nadie usaba esa palabra en relación conmigo que casi se me olvida qué significaba. Después de la clase de manejo, pasé por una agencia de viajes que había visto cientos de veces en mis recorridos por la ciudad, pero a la que nunca había entrado porque pensaba que los viajes eran para gente con dinero de sobra. La empleada, una muchacha joven con sonrisa profesional, me recibió como si fuera una cliente normal, no como una viejita que no tenía nada que hacer ahí. ¿En qué la puedo ayudar, señora? Quiero conocer el mar. Nunca he visto el océano y quiero ir sola. Perfecto. Tenemos varios paquetes para Puerto Vallarta, Cancún, Mazatlán. Puerto Vallarta. Había escuchado ese nombre toda la vida, pero siempre en boca de otras personas, de gente que podía darse esos lujos, de familias que tenían dinero para vacaciones. ¿Cuánto cuesta ir a Puerto Vallarta 3 días? Bueno, con hotel, transporte y comidas, estaríamos hablando de unos 15,000 pesos. 15,000 pesos. Antes, esa cantidad me habría parecido imposible. Un gasto irresponsable que me habría hecho sentir culpable durante meses. Pero ahora, con 300,000 pesos en mi cuenta, se sentía como algo que podía hacer simplemente porque quería hacerlo. Me aparto el viaje para la próxima semana. Esa tarde, mientras esperaba el camión de regreso a casa con mi voucher del viaje en la bolsa, me encontré con doña Esperanza, mi antigua comadre que no me había hablado desde el día del juicio. Se acercó con esa cara de reproche que ponen las mujeres cuando van a decirte todo lo que han estado pensando. Aurora, toda la colonia está hablando de lo que hiciste. No puedo creer que hayas mandado a tu propio hijo a la cárcel. Antes, esas palabras me habrían destruido. Me habrían hecho cuestionar mi decisión, llorar de vergüenza, tal vez hasta buscar la forma de retirar la denuncia. Pero ahora las escuché como si fueran comentarios sobre el clima. Esperanza, mi hijo se metió solo a la cárcel cuando decidió lavar dinero del narcotráfico. Yo solo me negué a acompañarlo. Pero es tu hijo, Aurora. Los hijos se perdonan siempre. Los hijos que se arrepienten, sí. Los que te usan como criminal y después te chantajean, no. Esperanza se quedó callada un momento. Después, su voz se suavizó. ¿Y no te sientes sola? ¿No extrañas tener familia? La pregunta me llegó al corazón, pero no de la forma que ella esperaba. Me llegó como una revelación. Esperanza, yo he estado sola durante años. Sola mientras mi hijo me usaba. Sola mientras me mentía. Sola mientras pretendía amarme solo para pedirme favores. La diferencia es que ahora escogí estar sola, y eso se siente completamente diferente.
Se subió a su camión sin decir más. Pero vi en sus ojos algo que podría haber sido envidia. Envidia de una mujer que había encontrado el valor de escoger su propia soledad en lugar de aceptar la compañía tóxica. Una semana después estaba en el aeropuerto de Guadalajara, con una maleta nueva, azul marino con rueditas, la primera maleta que compraba en mi vida, esperando mi vuelo a Puerto Vallarta. Llevaba puesto un vestido blanco con flores rojas que me había comprado especialmente para el viaje, zapatos cómodos para caminar en la arena y un sombrero de paja que me hacía sentir como las señoras elegantes que veía en las películas. Era la primera vez que volaba en avión. Era la primera vez que viajaba sola. Era la primera vez que hacía algo solo porque me daba la gana. El avión despegó a las 3 de la tarde. Yo tenía el asiento junto a la ventana. Había pagado extra por él. Y cuando las nubes se quedaron abajo y pude ver Guadalajara desde el cielo, pequeñita y lejana, sentí algo que no había sentido nunca. La sensación de estar volando hacia mi propia vida. Puerto Vallarta era exactamente como me lo había imaginado, y completamente diferente al mismo tiempo. El mar era más grande de lo que había pensado, más ruidoso, más vivo. Las olas llegaban a la orilla con una fuerza que me recordaba que había cosas en el mundo mucho más poderosas que mis problemas familiares. Me hospedé en un hotel modesto pero limpio, con vista al mar desde mi ventana. La primera noche me senté en el balcón con una copa de vino, algo que jamás había hecho en Guadalajara porque Iván siempre decía que las mujeres que tomaban solas se veían desesperadas, y me quedé viendo las luces de los barcos en el horizonte. No pensé en mi hijo en la cárcel. No pensé en Noelia y su resentimiento. No pensé en los chismes de la colonia. Solo pensé en el ruido del mar, en el sabor del vino, en la brisa tibia que me movía el cabello. Por primera vez en décadas, Aurora Vázquez estaba disfrutando de su propia compañía. Al día siguiente caminé por la playa durante 2 horas. Me quité los zapatos y caminé descalza sobre la arena, sintiendo las olas mojándome los pies. Había otros turistas, parejas, familias, pero también había otras mujeres solas, señoras como yo, que habían decidido que merecían conocer el mar, aunque no tuvieran a nadie que las acompañara. En un restaurante frente a la playa conocí a Margarita, una señora de Monterrey de 60 años, que estaba viajando sola por primera vez después de enviudar. Mi esposo siempre decía que los viajes eran un gasto innecesario. Me contó mientras comíamos mariscos y tomábamos cerveza fría. Resulta que lo innecesario era él. Desde que murió, he conocido más del mundo en 2 años que en 40 de matrimonio. Nos reímos juntas, 2 mujeres descubriendo que la vida podía empezar a los 60, que la libertad tenía mejor sabor cuando la habías ganado a pulso. Cuando regresé a Guadalajara 3 días después, bronceada y relajada, con fotos del atardecer en mi teléfono y conchas marinas en mi maleta, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mí. Ya no era la Aurora que esperaba que otros le dieran valor. Era la Aurora que se daba valor a sí misma. Y eso, descubrí, era el mejor regalo que me había dado en toda la vida. Aurora regresó de su viaje con una serenidad que jamás había sentido. Las bugambilias del patio parecían más intensas, el aire de Guadalajara más ligero. Caminaba por su casa con pasos firmes, consciente de cada rincón que antes le pesaba. No había rastro de la tensión que la acompañó durante años. Las paredes ya no guardaban secretos de miedo, sino de libertad. Encendió el radio con una canción ranchera que le recordaba a su madre, y mientras barría el patio, se sorprendió cantando en voz alta. Era la primera vez en mucho tiempo que su voz llenaba la casa sin temor de molestar a nadie. A la semana recibió la llamada de la trabajadora social del juzgado. Le informaron que Iván había solicitado verla. Aurora colgó sin responder de inmediato. Pasó horas en silencio, sentada frente a la caja donde guardaba sus documentos. ¿Debía visitarlo? Su corazón de madre se agitaba entre el amor incondicional y el respeto por sí misma. Finalmente decidió ir, no por él, sino por ella, para cerrar un ciclo. El penal de Puente Grande olía a metal y a polvo. La sala de visitas estaba llena de murmullos. Madres que abrazaban a hijos, esposas que sostenían manos temblorosas. Cuando Iván apareció, con el uniforme naranja y el cabello más corto,
Aurora sintió una punzada de nostalgia, pero no cedió. Él se sentó frente a ella, los ojos cansados y un orgullo aún latente. «Mamá», dijo con voz ronca, «no esperaba que vinieras». «No vine por ti, Iván, vine por mí», respondió ella firme. «Quería mirarte a los ojos y recordarte que las decisiones que tomaste fueron tuyas, no mías». Él bajó la mirada. «No sé en qué momento me perdí», susurró. «Todo comenzó como un favor para un cliente. Dinero fácil, mamá. Y cuando quise parar, ya era tarde». «Tarde para ti», replicó Aurora. «Yo sigo a tiempo de vivir». Iván respiró hondo. «¿Puedes perdonarme? Perdonar no es olvidar ni justificar. Te perdono para no cargar con tu culpa. Pero la confianza, Iván, esa no la recuperarás». Él asintió, con los ojos húmedos. «Entiendo. Solo, cuida a Emilio». Aurora sintió un nudo en la garganta. «Lo haré, pero no por ti. Lo haré porque ese niño merece un futuro diferente». Se despidieron sin abrazos, solo con una mirada larga que contenía años de amor, rabia y resignación. De regreso en casa, Aurora se sintió ligera, como si hubiera dejado un peso enorme tras esas rejas. Esa noche, mientras preparaba un caldo de pollo, escuchó a alguien tocar la puerta. Era Noelia, con el rostro cansado y a la vez humilde. «Suegra, ¿puedo pasar?» Aurora dudó, pero abrió. Noelia se sentó en la mesa de la cocina, mirando el piso. «Quería disculparme. Fui injusta. Pensé que usted solo quería destruir a Iván, pero ahora entiendo. Él nos mentía a todos. Noelia, yo nunca quise separarlos. Solo me negué a cargar con un delito. Lo sé. Emilio la extraña. Quiere verla». Aurora sintió un calor en el pecho. Él siempre tendrá un lugar aquí. Esa noche Noelia y Aurora hablaron durante horas. Compartieron miedos, planes, la crianza de Emilio. La joven confesó que estaba buscando trabajo de maestra para sostener el hogar. Aurora la animó a seguir, prometiendo apoyo moral y, si era necesario, económico. Al día siguiente, Emilio llegó corriendo al patio con una sonrisa inmensa. «¡Abuela!», gritó mientras la abrazaba. «Te extrañé». Aurora lo sostuvo con fuerza, respirando el aroma de niño que tanto le recordaba a los días en que su propio hijo era pequeño y aún inocente. En ese instante comprendió que el amor verdadero no se rompe con los errores de los adultos. Se transforma, se redirige, florece en los nietos, en las nuevas generaciones. Semanas después, la vida de Aurora había tomado un nuevo ritmo. Las clases de manejo avanzaban. Ya estacionaba sin ayuda y comenzaba a sentir la confianza de conducir sola. Con el dinero restante del banco, decidió abrir un pequeño taller de repostería en su patio. Las vecinas acudían por pasteles de 3 leches, conchas y galletas de canela. El aroma dulce llenaba la cuadra. Y ella reía al ver que ahora las personas llegaban a su casa no por favores, sino por el placer de compartir. Emilio la ayudaba los fines de semana, aprendiendo recetas y, sin darse cuenta, le devolvía la alegría que creía perdida. Una tarde, mientras preparaban un pedido grande, el niño le dijo: «Abuela, cuando sea grande quiero tener un negocio honesto como el tuyo. No quiero hacer cosas malas como mi papá». Aurora le acarició el cabello. «Eso es lo más importante, Emilio. Trabajar con las manos limpias y el corazón tranquilo». Al cumplir sus 63 años, Aurora organizó una pequeña fiesta en el patio. Esta vez no hubo expectativas dolorosas, solo la compañía de quienes realmente la valoraban: Clarisa, su hermana Carmen, Noelia y, por supuesto, Emilio. Cantaron las mañanitas mientras el sol se ponía, y Aurora sopló las velas con una sonrisa que no necesitaba a nadie más para validarse. Después del brindis, Clarisa levantó su copa. «Por Aurora, que nos enseñó que la dignidad no tiene edad y que la verdadera familia se elige». Todos aplaudieron. Aurora miró el cielo estrellado y sintió que, por fin, su vida le pertenecía. Recordó la llamada del banco, el miedo, la traición, y entendió que cada paso difícil la había llevado a ese momento de paz. Antes de dormir, escribió en su cuaderno: «Hoy confirmé que la libertad no es soledad. Es tener el valor de ser quien soy, sin cadenas, sin culpas». Lección de vida.
El amor de madre es inmenso, pero nunca debe significar perder la dignidad ni cargar con los delitos de otros. Aprender a decir no y a poner límites es también una forma de amar, porque solo desde la verdad y la justicia se puede vivir en paz. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión dolorosa para proteger tu propia integridad? Responde en los comentarios y comparte tu experiencia o la de alguien cercano. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a quien más lo necesita.